Les damos la bienvenida desde Alumni, la Dirección de Egresadas y Egresados de la Universidad de Chile. Hoy día nos vamos a adentrar de lleno al tema del derecho y a tener una interpretación en torno al borrador del texto constitucional en relación a lo que ha sido la demanda en torno a los derechos sociales. Tenemos que entender que los derechos sociales o los derechos sociales económicos y culturales no son derechos recientes, pese a que en Chile esta manifestación, la movilización estalló a partir del tema de los derechos sociales. Estos derechos están consagrados ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y se hacen explícitos de alguna manera en cuanto a lo que tiene que ver con cómo implementar su protección a partir del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. O sea, hay que entender que ha sido un proceso largo en el mundo para que puedan crearse los instrumentos jurídicos y avanzar en esta materia. Entonces, hoy día tenemos la suerte para poder entender cómo estos derechos sociales quedan consagrados o propuestos en este borrador de texto constitucional. Tenemos al profesor Francisco Zúñiga, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde donde egresó, así es que hoy día nos acompaña en esta doble función, una como académico, pero también, por supuesto, como egresado de nuestra universidad. Agradecemos a René Larrucó, que nos ayudó en la coordinación, también, por ejemplo, agradecemos también a Chile Constituyente, que nos ha estado apoyando, y saludamos a nuestro equipo Alumni, Diego Cruzat, Rubí Ruiz, Diego Espinosa y Nicolás Fuentes Cruces, a quienes ustedes a través del chat le pueden hacer llegar todas las preguntas relacionadas con los derechos sociales en el nuevo texto constitucional. Y no me demoro más, les voy a dejar conectado con ustedes al profesor Francisco Zúñiga, que él además es presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y es un abogado que cuenta con una vasta experiencia y formación a nivel de posgrado, lo que tiene que ver con el derecho público, el derecho comparado y también el derecho constitucional. Así es que si tenían dudas sobre cómo aparecen los derechos sociales en el nuevo texto que estamos estudiando como país, hoy, y este es el momento para hacer todas las preguntas y aclarar todas las dudas que podemos tener. Profesor Zúñiga, le damos la bienvenida. Gracias, Ana María, por la presentación y encantado de participar de este espacio dirigido a ex alumnos de pregrado y posgrado. Y ya que me has invitado a hablar del tema, no me cabe la menor duda que voy a extenderme, espero no más de la cuenta, sobre el tema central. Hoy día, en rigor, hablamos de derechos sociales para referirnos a un género, de derechos que no son nuevos, tú tienes toda la razón, Ana María, en la presentación. A lo mejor son nuevos en Chile, voy a explicar por qué. Hoy día hablamos de derechos sociales para referirnos a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Son derechos que dan cuenta de las transformaciones que en el siglo XX se operan a nivel de la economía, la sociedad y el Estado. Surgen de la mano estos derechos del constitucionalismo democrático y social, que es expresión teórico-constitucional de la socialdemocracia europea y americana de aquellos años, de los años 20 y 30 del siglo XX. En Chile, los derechos sociales, genéricamente así denominados, han estado ausentes del texto constitucional que nos rige, porque, y esta es una precisión clave, Ana María, la Constitución vigente es un decreto ley fundamental de la dictadura cívico-militar. Es el decreto ley 3464 de 1980, sometido a la aprobación refrendaria de un plebiscito que era un fraude en toda la línea. Y esa Constitución de 1980, que en rigor no merece el título de Constitución, omite los derechos sociales. Es una Constitución papada de un horizonte ideológico neoliberal, autoritario y tradicionalista. Y por tanto, consecuente con ese horizonte ideológico
la Constitución de 1980 prácticamente no tiene derechos sociales y los pocos enunciados referentes a derechos sociales están tratados desde la perspectiva del Estado subsidiario y de la economía de mercado. De ese punto de vista, la presencia de derechos sociales en la nueva Constitución es, entre comillas, una novedad. Es una novedad en el Chile de los últimos 50 años, porque desde el golpe de Estado asistimos a una refundación autoritaria del capitalismo que se basa en la negación de estos derechos sociales. La nueva Constitución, que va a ser votada el 4 de septiembre de este año, tiene una génesis democrática y tiene un orden institucional nuevo, fruto del poder constituyente democrático, de un poder constituyente originario. Y ese poder constituyente democrático tiene un horizonte ideológico abierto. Es decir, a diferencia de la Constitución de 1980, que tiene un horizonte ideológico neoliberal y autoritario y tradicionalista, esta Constitución tiene un horizonte ideológico abierto, muy contemporáneo. Por eso he sostenido que se trata de una Constitución contemporánea con los pies puestos en el siglo XXI. En ese horizonte ideológico está el constitucionalismo liberal del siglo XVIII, está el constitucionalismo democrático y social del siglo XX, está el constitucionalismo popular, está el constitucionalismo crítico, identitario, decolonial, está el constitucionalismo feminista y ecologista. Y está el nuevo constitucionalismo latinoamericano. De estos cuerpos de ideas constitucionales contemporáneas, la que más peso tiene en el texto constitucional es el constitucionalismo democrático y social. Y por eso es que el Estado social y democrático de derecho, por una parte, y los derechos sociales son algo así como la columna vertebral de la Constitución. Y están presentes en distintas disposiciones y distintas maneras, tratadas como igualdad sustantiva, tratadas como actividad del Estado, como obligaciones del Estado, como sistemas de cuidado, como protección social, etc. Hay distintas maneras de abordar la cuestión relativa a los derechos sociales. Ahora, yo quisiera hacer una observación preliminar, antes de entrar a la arquitectura de la Constitución, de la nueva Constitución. Los derechos sociales, así como los derechos fundamentales, que están reconocidos en el texto de la nueva Constitución de manera generosa. Son aproximadamente 100 derechos fundamentales autónomos, los que se consagran, pueden ser irrelevantes sin un sistema político adecuado y sin un sistema de garantías. Hay que tener buen cuidado en lo que nos decía el filósofo político y jurídico italiano Norberto Bobbio, poner cuidado con la ilusión constitucional, de creer que porque los derechos están en el texto de la Constitución, van a ser mañana realidad. Esos derechos tienen un tracto temporal, tienen un horizonte de tiempo para su garantía efectiva. Y aquí uno tiene que ser súper riguroso en afirmar esto. Hace pocos días atrás, un grupo de economistas liderados por Vergara y por Guillermo Larraín de la FEM elaboraron un estudio respecto de cuánto cuesta el sistema de derechos del texto de nueva Constitución, del punto de vista del PGB. Y nos queda claro de que los derechos, el sistema de derechos de la Constitución es realizable, pero va a requerir un gran esfuerzo financiero fiscal, un esfuerzo tributario muy importante, un esfuerzo de servicios públicos muy importante, de cooperación público-privada, y lo que es clave, un horizonte de tiempo que va de 10 a 30 años, para tener un completo sistema de garantía de los derechos sociales. Creo que esto es clave porque los ciudadanos tienen que tener conciencia de que estamos desafiados a cambiar el país
pero a cambiar el país gradualmente, incrementalmente, a partir de una disciplina fiscal, lo que se denomina responsabilidad fiscal, y a partir de una actividad del Estado sistemática, sostenida en el tiempo, en procura de estos derechos sociales. Es decir, y voy a poner un ejemplo del día de hoy. Hace un par de días atrás, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, nos dice que la reforma previsional cuesta 5.000 millones de dólares. Eso es un costeo financiero de cuánto cuesta la reforma previsional. Bueno, tenemos aporta, reforma sanitaria, reforma educativa, sistema de cuidados, una nueva política habitacional, y todo eso cuesta ingentes recursos para el erario público. Y por tanto, aquí el desafío es tener claridad sobre este punto. Esto exige políticas públicas sostenidas en el tiempo, responsabilidad fiscal, horizonte de tiempo, una actividad de Estado y sus servicios públicos desplegada en procura de los bienes y servicios públicos que estos derechos sociales ofrecen proteger. Esto lo permite hacer uno desde la academia. Probablemente los políticos no son así de explícitos en esta materia, pero yo estoy consciente de que la ciudadanía no cree en ofertones. Aquí no hay ofertones. En materia de derechos sociales se tiene que ser muy responsable y se tiene que hablar con la verdad. Dicho esto, quiero enumerar muy sucintamente cuáles son las decisiones básicas que el texto de la Constitución fija en su texto. Primero, se opta por un Estado social y democrático de derecho. Segundo, se establece una república solidaria, una democracia inclusiva y paritaria, fundada en la soberanía del pueblo. Tercero, se afirma la unidad del Estado, por tanto de sus elementos estructurantes: población, territorio, poder, ordenamiento jurídico. Cuarto, se afirma una concepción personalista del orden político y por tanto se afirma que las personas libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos son, en definitiva, quienes son titulares de derechos y garantías y tienen una interacción, estas personas, con la naturaleza que debe ser protegida por el Estado. En quinto lugar, se afirma la concepción latinoamericanista, internacionalista y cosmopolita del rol del Estado en el mundo. En sexto lugar, se recepciona una cláusula abierta al derecho internacional de los derechos humanos. En séptimo lugar, se consagra la laicidad del Estado, esto que es tan importante para la libertad de conciencia y la libertad de expresión y para las distintas manifestaciones éticas y espirituales, no solo religiosas. Octavo, se consagra el Estado regional. Noveno, se establece un principio de pluralismo social, político, jurídico, que supone respetar a las familias, a las culturas que interactúan entre sí, las lenguas y a las naciones y pueblos originarios. Décimo, se establece el Estado plurinacional y finalmente, décimo, se establece el principio de imperio del derecho, es decir, la subordinación del Estado a la Constitución y la ley. Esas son las decisiones básicas que el texto contiene. Ese es el telón de fondo, el marco general en que a continuación se reconocen derechos sociales. Cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de derechos que son de distinto tipo, y esto merece una precisión al calor de un buen café. ¿Qué precisión? Hay derechos sociales prestacionales y derechos sociales no prestacionales. Me explico. Hay derechos sociales que suponen una actividad del Estado que exige inversión pública en bienes y servicios públicos. Es decir, el Estado se pone con la billetera para dar cobertura a bienes públicos, dicho en lenguaje simple.
Y hay otros derechos sociales que buscan emparejar la cancha. Son los derechos sociales vinculados a las relaciones sociales, a la relación capital-trabajo, al mundo de la empresa, al mundo del trabajo. Allí el Estado no se mete la mano en la billetera. Allí lo que se busca es que haya un mayor equilibrio entre el mundo del trabajo y el mundo de la empresa, un mayor equilibrio en el mundo de las relaciones sociales. Y la Constitución asegura tanto derechos sociales prestacionales como no prestacionales. Voy a la enumeración de estos derechos sociales, que puede ser un poquito agotador, pero me quiero centrar después de la enumeración en el abordaje de estos derechos. Derechos sociales prestacionales. ¿Cuáles son derechos sociales prestacionales? Primero se consagra un derecho de igualdad formal y material. Se dice que el Estado debe remover los obstáculos a la igualdad material y debe favorecer formas de igualdad material, de igualdad sustantiva, como la paridad. Segundo, se establece un derecho a la educación con un sistema nacional de educación. Tercero, se establece el derecho a la salud con un sistema nacional de salud pública. Cuarto, se establece el derecho a la seguridad social. Quinto, se establece el derecho al cuidado y la existencia de un sistema integral de cuidados para aquellas personas que están desvalidas por distintas razones, desde la infancia hasta la tercera o cuarta edad. Sexto, se establece el derecho a la vivienda digna. Séptimo, se establece el derecho a la ciudad y al territorio. Octavo, se establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Noveno, se establece el derecho a una alimentación sana, adecuada, saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente. Y se afirma como principio la soberanía y seguridad alimentaria. Décimo, se consagra el derecho al agua, tan sentido en los últimos años, después de más de una década de sequía en nuestro país. Décimo primero, se consagra el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Y se propugna la diversidad de la matriz energética. Y décimo segundo, se consagra el derecho a la justicia, al servicio judicial, a que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia. Y se establece la creación de un servicio integral de acceso a la justicia. Estos 12 derechos sociales son derechos prestacionales. Aquí, insisto, con la analogía, el Estado se mete la mano a la billetera, porque debe financiar sistemas, servicios públicos para dar procura a estos derechos. Vamos a los derechos sociales no prestacionales. ¿Cuáles son estos? Primero, el derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo. Segundo, el derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente. Tercero, la libertad sindical para trabajadores del sector público y privado. Esto es muy importante, porque hoy día no hay derecho de sindicalización para los trabajadores del sector público. Cuarto, derecho a la negociación colectiva, por empresa, por rama, por sector de actividad. Eso es nuevo. Hoy día solo está asegurado el derecho a la negociación colectiva por empresa. El derecho a la huelga. Esto también es nuevo, porque la Constitución solo consagra una prohibición de huelga. Y la huelga existe en el Código del Trabajo, en el derecho colectivo, como un derecho meramente legal. Séptimo, el derecho al libre uso e intercambio de semillas tradicionales por campesinos y pueblos. Octavo, el derecho al deporte y al uso del espacio público para tales efectos. Noveno, el derecho de los consumidores y usuarios a la libertad de elección, a la información veraz sobre productos, servicios y bienes. El derecho a la no discriminación de los consumidores. El derecho a la seguridad sobre los bienes y servicios ofrecidos. El derecho a la protección de la salud y el medio ambiente. El derecho a la reparación e indemnización adecuada de los consumidores y el derecho a la educación para el consumo. Décimo, el derecho al ocio, al descanso y al tiempo libre. Décimo primero, el derecho a la cultura. Décimo segundo,
el derecho a la propia lengua, por tanto, la afirmación del plurilingüismo como un elemento estructurante del Estado. 13º, el derecho a un medio ambiente sano. 14º, el derecho al aire limpio. Y 15º, el derecho a la montaña, que no es sino el derecho a acceder a bienes de dominio público como son las altas cumbres, la alta montaña, las riberas de ríos, las riberas de mar, de playa, de lagos, de lagunas y humedales. Esos son los derechos sociales, no prestaciones. Es decir, si ustedes me apuran el tranco, porque el tiempo premia, estamos en los tiempos ya, ¿no, Ana María? Si ustedes me apuran el tranco, yo me atrevo a decir que los derechos sociales constituyen un catálogo ambicioso de derechos, de directrices para la actividad del Estado, de directrices para la sociedad civil organizada, para emparejar la cancha en la relación social, en las relaciones capital-trabajo, y constituyen la puerta abierta a un nuevo concepto de ciudadanía, a la ciudadanía social, a una ciudadanía que ya no se conforma con las libertades públicas, con la igualdad formal, quiere igualdad sustantiva, quiere igualdad material, quiere igualdad efectiva de oportunidades. Un viejo estadista norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, en el discurso de las 4 libertades decía que hay 4 libertades esenciales para la vida civilizada. La libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad del miedo y la libertad de la miseria. La libertad de la miseria. Sin esas 4 libertades no hay vida civilizada. La Constitución, con este catálogo ambicioso de derechos sociales, lo que aspira es a la vida civilizada, a invertir en cohesión social. Porque cuando los países invierten en cohesión social, lo que hacen es invertir no solo en ciudadanía social, invierten en estabilidad social y estabilidad política. Lo que nosotros conocimos como el estallido social en octubre del 2019 no es sino, en gran medida, un estado de malestar general respecto del modelo de desarrollo capitalista que teníamos, con sus inequidades, con sus desigualdades, que eran lacerantes y que generaron una reacción a ratos violenta, lamentablemente, pero una reacción que se funda en ese estado de malestar. La inversión en derechos sociales es la inversión en estabilidad social y política, en cohesión social finalmente, y no solo en una vida más libre, más digna, más igual. Por eso es que cuando discutimos sobre derechos sociales, hablamos de estado de bienestar, de estado social y democrático de derecho. Hablamos de una manera distinta de entender la economía, de entender la sociedad, de entender el rol del Estado en la economía y la sociedad, subordinada a la democracia misma, pero una manera distinta de entenderla porque finalmente la protección social es la manera en que los ciudadanos entienden que el poder político es legítimo, en la medida en que el Estado está al servicio de los ciudadanos. Gracias, Ana María, por esta primera introducción al tema. Muchísimas gracias, Francisco, por este tema. Bueno, me presento, soy Nicolás Fuentes, soy periodista de acá de alumniuchile.cl, así que le agradezco a usted por esta interesante charla y también a todas las personas que están viendo esto, ya sea aquí en la sesión de Zoom o a través de nuestro canal de YouTube, que sabemos que hay personas siguiendo esta conversación también. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Alumniuchile. También se pueden inscribir en el sitio alumni.uchile.cl, donde pueden
ser parte también de esta red de egresados y egresadas, una nueva conexión que tiene la Universidad de Chile con quienes han pasado por las aulas de la Casa de Bello, así que donde estamos realizando estas actividades bien interesantes, estos talleres, estamos con este ciclo constituyente, ya esta es la cuarta sesión, y claro que se vienen más de aquí de cara al plebiscito del 4 de septiembre. En esta sección vamos a revisar algunas de las preguntas que nos llegaron a través del formulario que estaba disponible en nuestro sitio web, también algunas que han llegado por el chat, por interno, y que quedaron en nuestras redes sociales. Y me gustaría partir por esto, que me resulta bien interesante y creo que es un punto introductorio para adentrarnos en los derechos sociales, y tiene que ver con el término del Estado Social de Derecho, que es lo que viene a reemplazar al Estado subsidiario, que es lo que se hablaba antes, y que tiene mucho impacto en toda la propuesta constitucional. Entonces aquí me preguntan, ¿cuál es la diferencia en términos simples de un Estado social de derechos con uno de un Estado subsidiario? ¿Y cómo impactará esto en la vida de las y los ciudadanos este concepto? Así que me gustaría que partamos con eso, profesor, y luego seguimos con las siguientes preguntas. Ya. A ver, en cuanto al origen del término Estado Social y Democrático de Derecho, este se sitúa en el mundo europeo del siglo XX, entre las dos guerras mundiales. Juristas y cientistas políticos de los años 20 y los años 30 del siglo XX hablaron del estado de bienestar, del estado social, del estado de providencia. Y hay eminentes juristas vinculados a estos términos, como Lindsay en Reino Unido, como Hermann Heller en Alemania y Léon Diggy en Francia. Es un término propio de la socialdemocracia de la época, de esa versión del socialismo europeo de esos años del siglo XX. Pero solo después de la Segunda Guerra Mundial, el estado social o estado de bienestar o estado de providencia se solidifica en Europa, de la mano del Plan Marshall, primero, y de una suerte de pacto social que se produce en Europa en orden a hacer esta inversión pública en cohesión social. Y por tanto el Estado social y los derechos sociales se transforman en una parte componente de la legitimidad de esos sistemas políticos muy consolidada y que durante mucho tiempo fue parte del consenso político en esos países. Después de la crisis del petróleo y de la crisis del primer estado de bienestar europeo en la década de 1980 del siglo XX, se rediscuten los términos del estado de bienestar. Y hay una discusión europea, americana, norteamericana, sobre el tema del estado de bienestar, que es una discusión de presente, al día de hoy. Pero sigue siendo el estado social, el estado de bienestar, el estado de providencia, la fórmula que las fuerzas políticas progresistas han encontrado en los últimos 100 años para establecer una relación distinta entre el Estado y la economía y la sociedad en el marco del capitalismo moderno. Esa relación distinta, ¿qué supone en términos concretos para el ciudadano de a pie? Que es la otra parte de la pregunta que me has formulado. Supone un Estado más robusto, administraciones públicas más robustas, más eficientes, que procuren dar garantía efectiva a estos derechos. Me explico. Si estos derechos están dirigidos, por ejemplo, a tener un sistema de protección social, hoy día no entendemos un sistema de protección social sin garantía efectiva de la seguridad social, de la educación, de la salud, del sistema de cuidados, de la vivienda, de la ciudad, del espacio público. Ese sistema de protección social lo que busca es mejorar la vida de la generación presente, de las generaciones por venir. Ese mejorar la vida significa gastar mucho en educación, gastar mucho más en seguridad social, gastar mucho más en salud, en cuidados, en vivienda, en ciudad, en territorio.
Y ese gastar mucho más significa, por de pronto, nuevas políticas tributarias basadas en la progresión, significa un reparto de la riqueza por la vía redistributiva, tributaria, por la vía del endeudamiento, que en definitiva lo que busca es tener más igualdad sustantiva. Porque al final de cuentas, el Estado social entiende que la libertad proclamada el siglo XVIII por el liberalismo es una libertad vacía, sin igualdad. No hay libertades efectivas si no estamos todos los ciudadanos en condición, en nuestras vidas materiales, de ejercer esas libertades. Yo no tengo libertad cultural si no tengo acceso a los bienes de la cultura. Yo no tengo libertad para enfrentarme al sistema de justicia o a la ley penal si no tengo un sistema que me asegure el acceso a la justicia y que establezca un sistema de defensas penales cuando se me pretende enjuiciar penalmente. Yo no tengo libertad si no estoy amparado en la enfermedad. No tengo libertad si no estoy amparado frente al término de mi vida laboral, porque si estoy condenado a vivir con pensiones miserables, no tengo amparo. Por eso Roosevelt, la cuarta libertad, era la libertad de la miseria. Y la tercera libertad era la libertad del miedo. El estado de bienestar lo que busca es sustraernos de la libertad del miedo y de la libertad de la miseria. Busca un orden más justo, un reparto del producto social más justo. Siendo muy franco, sin controvertir el capitalismo. Pero dándole al capitalismo, se decía en los años 60, un rostro humano. Ese es el corazón del estado de bienestar. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que el estado de bienestar supone mucha inversión, supone un sacrificio importante, tributario, supone tener administraciones muy eficientes, servicios públicos eficientes, despolitizados, y supone además gobiernos que aseguren gobernabilidad democrática y que aseguren acuerdos políticos que le den sostén en el tiempo a estas políticas públicas. Porque si cada gobierno que cambia de signo político va a borrar con el codo lo que escribió su antecesor, no vamos a ninguna parte en materia de estado de bienestar. El estado de bienestar supone solidificar un acuerdo político muy amplio acerca de la necesidad de invertir en cohesión social. Perfecto, ahí estaba entonces la respuesta a esta pregunta muy importante sobre el Estado social de derecho, el estado de bienestar, lo que nos planteaba el profesor Zúñiga. Pasemos a la segunda pregunta y algo que usted igual mencionó dentro de su exposición y también en esta pregunta anterior, que tiene que ver con cómo influyen estos derechos con la economía. Y hay muchos temores de que se espante la inversión extranjera, de que esto impacte en las arcas fiscales. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que la nueva Constitución genera un marco para atraer la inversión, con eso mejorar la economía y por lo tanto permitir financiar esos derechos? ¿Cómo finalmente, cómo conversan estas dos cosas, la economía con los derechos sociales, en la propuesta de texto constitucional? Mira, esa pregunta es muy interesante porque hay dos maneras de entender el orden, el buen orden de una sociedad. El orden público, la seguridad pública, la estabilidad. Una manera de entender el orden, la seguridad pública, la estabilidad, es lo que se conoce como la paz de los cementerios. ¿Ya? Es decir, invertir en seguridad, en fuerzas de seguridad, en policías, en tribunales, para imponer férreamente el orden, ¿ah?, desde la perspectiva del derecho punitivo. Otra perspectiva distinta, la del estado de bienestar, es la paz social desde la cohesión social, desde un mejor reparto del producto social. Y yo aquí, esto lo he conversado cuando me han invitado gremios empresariales a discutir sobre estas cuestiones.
Yo creo que aquí debe haber inteligencia para entender que el sacrificio tributario que se le exige a quienes tienen más para redistribuir la riqueza es un sacrificio que redunda en bienestar de todos, porque la estabilidad social y política, porque el orden público, la seguridad pública, es un activo país, un activo que redunda en mejora de la economía y permite preservar las bases mismas de una economía en crecimiento. No es la paz de los cementerios la que permite una economía en crecimiento. Súper. Pasemos a una tercera pregunta que tiene que ver con otro tema muy importante dentro de la propuesta, que son los derechos que se garantizan para los pueblos originarios. Dicen, por ejemplo, se dice dentro de las redes sociales, en algunos debates, que esto va a generar una desigualdad en vez de atraer una equidad en la sociedad, o que se empezarían a categorizar a los ciudadanos según su nacionalidad, según su etnia, según su raza. ¿Esto será así? ¿Cuál es su visión al respecto, profesor Zúñiga? Durante el siglo XX se produjo un cambio de paradigma acerca de la igualdad. Transitamos de la igualdad formal, entendida como igualdad ante la ley, en la que Pedro, Juan, Diego, María, Ana, Matilde eran iguales ante la ley, a entender que la igualdad importa tratar iguales a los que están en una condición o posición igual. Y puede ocurrir que Pedro, Juan, Diego, Ana, María y Matilde no estén en la misma posición. ¿Por qué hago esta explicación? Porque tratar a los pueblos originarios como pueblos originarios es tratarlos de manera igual en la desigualdad. Me explico. Los pueblos originarios se han autorreconocido como tales, tienen señas de identidad que les son propias. El último censo de población del 2017 identificó, por la vía de las preguntas, un 12.4% de la población del país como población perteneciente a pueblos indígenas. Es decir, la población censada voluntariamente se autoidentificó sociocultural, lingüística o espiritualmente como perteneciente a un pueblo indígena. Es decir, hay una autoidentificación como distinto. Y cuando tú tienes personas distintas, la igualdad te exige tratarlos de manera distinta. Porque si tú tratas igual a quienes son distintos, estás haciendo un trato desigual, injusto. Y precisamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas estriba en eso. Estriba en el reconocimiento de que la sociedad es diversa. La población de Chile es diversa. Hay un segmento en la población que se reconoce por sus señas de identidad socioculturales, lingüísticas o étnicas como distintas. Entonces, el Estado plurinacional es la respuesta constitucional a una política de reconocimiento de esa diversidad. No es ni más ni menos. Y les voy a decir algo, es una respuesta que llega más de 30 años tarde. Porque allá por el lejano año 1990, el presidente Elwin envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional para darle reconocimiento a los pueblos indígenas. Y los partidos de derecha representados en el Congreso Nacional se opusieron a ese reconocimiento y se opusieron a los demás intentos posteriores de darle reconocimiento a los pueblos indígenas.
Por eso es que la misma Comisión Elwin, presidida por el expresidente Elwin, ya fallecido, establecida por el presidente Lagos en el año 2003, la Comisión Elwin recomendó abordar la política constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas. Esto no es una importación de Bolivia, como se ha dicho equivocadamente. Esto es hacerse cargo más de 30 años después de que Chile es un país diverso, culturalmente, sociolingüísticamente, espiritualmente. Y por tanto, los derechos colectivos de esos pueblos originarios o naciones no es sino consecuencia de esa política constitucional de reconocimiento. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por las respuestas. Esas eran las tres principales, llegaron varias más, pero usted las fue respondiendo durante la exposición y también con estas respuestas. Así que le agradezco por su tiempo, por sus respuestas muy claras, por su exposición, que de seguro va a ser muy importante para tomar una decisión de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Yo me despido aquí, doy paso a Ana María para que cierre esta sesión y quiero dejar antes la invitación a seguir informándonos y a participar del plebiscito del 4 de septiembre, que es con voto obligatorio y de seguro va a marcar algo muy importante en nuestras vidas de cara al futuro que queremos como país. Así que muchísimas gracias, profesor, y a todos quienes están viendo desde sus casas. Ana María, tienes la palabra. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás, por apoyarnos con las preguntas y bueno, por supuesto al profesor Zúñiga. Y bueno, yo creo que ya sería bueno, cercano al cierre, como ir instalando como de alguna manera como ciertas reflexiones, que hay una que tiene que ver con que efectivamente esto nace de un proceso que es nacional, pero de alguna manera mientras había estallido social acá en Chile, había en Cataluña, había en Quito, había en Hong Kong, y bueno, en medio después vino la pandemia, hay más variantes, hay noticias de que hay nuevos virus, hay crisis como el cambio climático, o varias que en realidad de alguna manera van a requerir una respuesta transnacional. O por lo menos de cooperación, de colaboración entre los estados. Entonces, desde esa manera, pensando no solamente en el tema de la integración económica, sino que también pensando en el tema de cómo, no en esta idea de la gobernabilidad global, sino que solamente en el tema de poder encarar estas crisis globales o estos problemas que son muy interdependientes, que no parten acá, o sea, puede partir en China y estamos ahora vacunándonos, viendo las nuevas variantes. En cuanto al coronavirus, por ejemplo, ¿por qué es importante tener derechos sociales o consagrar cierto tipo de derechos sociales en el marco de esta globalización y esta interdependencia entre los países? Ana María, hay un gran jurista italiano que ha sido fuente de inspiración para muchos profesores aquí en América Latina, Luigi Ferrajoli, que habla hoy del constitucionalismo global. Él lo que sostiene es que el mundo del siglo XXI es un mundo que está padeciendo problemas de escala planetaria, vinculados al cambio climático, a la crisis climática, a la pobreza, a el déficit alimentario, y esos problemas transnacionales requieren de soluciones globales. Y yo creo que Ferrajoli acierta. Muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy día van a requerir mañana, por nosotros mismos, por nuestros hijos, de ser enfrentados globalmente. Esto se planteó a propósito del protocolo de Kioto, respecto de la concentración de gases invernadero, pero son muchos los problemas que van a tener que ser enfrentados globalmente. La guerra de Ucrania ha puesto en evidencia lo frágil que es el mundo desde el punto de vista de la provisión de alimentos, o de gas, o de petróleo. Entonces, estamos abordando un mundo distinto en el siglo XXI que va a requerir de soluciones distintas, de mucha cooperación. Y aquí pongo de relieve un punto. El texto de nueva Constitución opta por relaciones internacionales en el subcontinente latinoamericano.
por una vocación internacionalista y respetuosa del principio de no injerencia, y por una vocación cosmopolita, abierta al derecho internacional. Es decir, esta nueva Constitución tiene su mirada puesta en el siglo XXI. Y yo creo que esa es la clave de su entendimiento. Muchas de las resistencias que este texto constitucional genera en personas y en personas mayores tiene que ver con que no es una constitución que mira al siglo XX, es una constitución que mira al siglo XXI, a los problemas del presente y del futuro. Y eso genera cierta incomprensión, cierta resistencia al cambio. Yo he llegado a la profunda convicción de que hay que mirar los problemas del siglo XXI. Hay que zafarse del calendario, de las canas, y mirar los problemas del presente y del futuro. Y tener la mente abierta a nuevas soluciones. El constitucionalismo global es compatible con el constitucionalismo social y democrático. Tienen una mirada sobre las carencias del mundo que se abordan a nivel nacional por la vía de los derechos sociales, pero que se abordan también globalmente. Con motivo de la asunción del presidente Petro en Colombia hace pocos días atrás, el presidente Petro planteaba el tema de la cooperación en el subcontinente, la cooperación en América Latina. Una cooperación efectiva, desde realidades económicas distintas. Ese es un tremendo desafío. El desafío de construir integración en América Latina. El viejo sueño de Bolívar, postergado, maltrecho, pero que es inevitable porque somos parte del subcontinente. No somos un país de la América del Norte ni de la Europa del Norte, somos un país al sur del Río Grande. Estamos profundamente situados en América Latina y tenemos que mirar los problemas nuestros como problemas también del subcontinente. Profesor, y en relación a eso, porque de alguna manera al nuevo texto constitucional de alguna manera se le asocia como una suerte como de radicalidad en torno a la novedad o a la variedad de derechos sociales que consagra, pero por ejemplo, ya lo vimos desde el comienzo que estos derechos son derechos que datan desde el 48, que en el año 66 ya se van implementando, se van operacionalizando, y un ejemplo de alguna manera muy básico puede ser, no sé, por ejemplo la Constitución italiana, que es una constitución de posguerra que resguarda todos estos derechos dentro ya de un marco de paradigma de estado de bienestar. En ese sentido, así como estamos, así como llegamos a octubre del 2019, como estamos en el día de hoy, ¿qué tan retrasados o rezagados está nuestro texto constitucional en relación a las tendencias internacionales y a estas problemáticas que estaba hablando usted que se están identificando? Voy a responderte de manera muy simple. Tenemos más de un siglo de retraso. Los primeros derechos sociales aparecen reconocidos en las constituciones el año 1917. En la Constitución de Querétaro, México, fruto de la Revolución Mexicana de 1910, la Constitución de la República Alemana del año 1919. Estos derechos sociales no son nuevos, tienen sus años, tienen más de un siglo. ¿Ya? ¿Y son radicales? La pregunta es, ¿son radicales? Si defender la igualdad sustantiva es ser radical, son radicales. Si defender la igualdad sustantiva supone un mínimo civilizatorio, no son radicales. Son parte del mínimo civilizatorio. Son parte de esas dos libertades, de las 4 que hablaba Roosevelt, la libertad del miedo y la libertad de la miseria. Ana María. Y ahora le voy a plantear, esta pregunta se la voy a plantear en clave en neoliberal, para de alguna manera dar testimonio de lo que soy fruto generacionalmente. Cuando usted habla que implementar la Constitución, los derechos de la Constitución, en el caso de ser aprobada, va a tener un costo. Y cuando hablamos de costo, en realidad, si nos vamos a esta lógica más economicista, ¿cuál sería el beneficio que podríamos ver de 10 a 30 años más? A ver, los costos son ingentes. Yo ponía de ejemplo el trabajo de Vergara y Larraín, ¿no es cierto?, que conocimos.
que tiene una virtud ese trabajo, Ana María. Prueba que es posible. ¿Ya? Cosa distinta es el guarismo del PGB, que en definitiva supone en inversión pública este ambicioso catálogo de derechos sociales. El costo es ingente, el costo supone gradualidad, incrementalidad, un horizonte de tiempo, lo decíamos, pero el costo supone no regresividad. Es decir, vamos quemando etapas y esto es una mejora continua, sustantiva. Y junto con no regresividad hay responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal es muy importante porque aquí no podemos vender el sofá de Don Otto en pos de dar cobertura a estos derechos sociales, porque alguien podría tener la peregrina idea de vender Codelco para financiar este sistema de protección social. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Entonces, responsabilidad fiscal supone no solo los equilibrios macroeconómicos, no solo déficit o superávit estructural, no solo presupuestos financiados, equilibrados, supone también prioridades. Y eso puede ser duro. Uno dice, bueno, el sistema de cuidados es tan prioritario como la seguridad social, o la gratuidad en educación superior es tan prioritaria como la salud pública. Bueno, prioridades. ¿Y quién tiene la legitimidad para fijar esas prioridades? Los gobiernos. Esos gobiernos por los cuales cada 4 años somos llamados a votar, esos gobiernos van a tener que definir las prioridades, las herramientas de política pública concretas para dar cobertura a estos bienes públicos. Y por tanto, la velocidad de esto va a estar dada por la política. Porque el Estado social es social y democrático de derecho. Es decir, es un Estado social que supone democracia política, supone que cada 4 años los ciudadanos elegimos un parlamento, elegimos a un gobierno y imprimimos un sello a esa carta de navegación. Y ese es el marco de libertad que una constitución debe ofrecer. Naturalmente, en un Estado social tiene que haber democracia política. Y ahora, ya aprovechando los últimos minutos más o menos como para situarnos, hemos visto que en realidad hay una cosa de maximín, de generar como un piso mínimo básico de estos derechos y que en realidad lamentablemente estamos 100 años atrasados en términos de resguardo y de garantía de los derechos sociales en la Constitución. En el texto constitucional nuevo, por ejemplo, aparece la garantía a un sistema de cuidado. Entonces, generalmente es como que cuando uno dice derechos sociales, dice, bueno, derecho al trabajo, salud, educación, vivienda, pero ¿en qué sentido es innovadora esta Constitución al introducirnos derechos que tal vez van más allá de los derechos que todos conocemos, que son como los que tienen más larga data en cuanto a su consagración en los textos constitucionales? Claro, o sea, la Constitución aborda el sistema de cuidados. Habla de un sistema integral de cuidados. Habla del derecho al cuidado, pero además habla de la obligación del Estado en materia de cuidados. ¿Qué supone este concepto de cuidados? Entiende de que hay vulnerabilidad en la sociedad para los niños y niñas, para las mujeres, para las personas de tercera y cuarta edad, que a veces sufren las consecuencias de la lógica del trabajo y tendrá que el Estado proveer a las cunas de educación preescolar y de dar cobertura a la madre trabajadora. Supone que los mayores, hombres y mujeres, de tercera y cuarta edad, que ya no cuentan con el cuidado de su familia, el Estado les dé amparo. Entonces, el sistema de cuidado atiende a situaciones de desventaja social, de fragilidad en la desventaja social. Porque no basta con atender al trabajador que deja de trabajar, jubila,
porque puede ocurrir que el hombre o mujer trabajador haya estado desamparado de la seguridad social y enfrente la tercera y la cuarta edad en el desamparo más completo y absoluto, y que la pensión básica universal no baste, o que haya una situación especial de vulnerabilidad derivada de una incapacidad o discapacidad física, o de una enfermedad. El sistema de cuidados atiende a esa complejidad que produce desvalimiento, sea por la corta edad, o desvalimiento por una discapacidad, o desvalimiento por la edad prolongada de las personas. Porque, naturalmente, el Estado social debe procurar bienestar para toda la población. Profesor, bueno, usted tiene una vasta experiencia en lo que tiene que ver con derecho constitucional. Ya acá en esta conversación ha quedado demostrado que no solamente conoce muy bien la historia constitucional chilena, los textos chilenos, sino que también conoce tanto la teoría como referentes de casos particulares de constituciones de otros países o de procesos que han impulsado otros países. Esta pregunta se la planteo bien desde la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes que vamos a ir a votar, porque el voto es obligatorio. ¿Existe desde esta perspectiva experta que tiene usted como presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y académico con una vasta experiencia en nuestra propia universidad, ¿existe alguna cláusula, algún elemento en el texto constituyente que podría introducirnos miedo? No, no. Lo que ocurre es otra cosa, Ana María. Lo que ocurre es que todo proceso constituyente va de la mano de un proceso de cambio. Y aquí yo creo que asistimos a un cambio de época. Y por tanto, el proceso constituyente genera natural incertidumbre. Así como genera esperanza, esperanza de una mejor vida, de un mejor orden, genera incertidumbre. Y es legítima. Yo creo que uno debe ser respetuoso de aquellas personas que se ven predispuestas a votar rechazo, porque tienen temor. Pero la verdad es que en el texto de la Constitución no hay motivo para tales temores. ¿Ya? Lo que ocurre es que hay un contexto de cambios frente a los cuales las personas, por resistencia al cambio, por resistencia a lo nuevo, naturalmente reaccionan con temor. Yo quiero aludir un elemento sociológico. Chile es un país que tiene un aprendizaje democrático largo. Ha tenido en su historia republicana pocas interrupciones a su normalidad institucional. La última, la dictadura de Pinochet, fue una larga interrupción, pero siendo un país con una larga tradición republicana, tiene una población bien madura. Yo tengo confianza en que los ciudadanos vamos a enfrentar el 4 de septiembre con tranquilidad y que el día después de mañana, el día 5, muchas de estas pasiones que se desatan en procesos electorales amainen y nos podamos mirar a la cara y entendernos, seguirnos entendiendo que además el futuro del país se hace sobre la base del acuerdo político, porque las democracias funcionan sobre el acuerdo. Y la ciudadanía debe ser exigente con sus partidos políticos para que lleguen a acuerdos, sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, que lleguen a acuerdos para mejorar el país. Porque la constitución que tenemos no da para más. Bien, profesor, les damos las gracias para entender el tema de por qué la constitución que tenemos no da para más, si bien igual nosotros podemos constatarlo de alguna manera a nivel de lo que ocurre en términos de movimiento social. También igual era importante conocer esta visión más académica, más experta. Ya para cerrar y agradecer, quería contarle que este taller va a quedar disponible en nuestra página
alumni.uchile.cl, también en nuestro canal de YouTube, agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy, y bueno, yo creo que sin lugar a dudas, independientemente del resultado, acá hay un tema que desde fuera, desde la gente que no vive en Chile, se mira que en realidad es una innovación y que por primera vez que un país está creando un texto constitucional con un proceso democrático y que de alguna manera es abierto, es transparente, que implica un plebiscito hablando en términos de mecanismo. Así es que ya para cerrar, dándole las gracias, profesor, queríamos que nos dé las últimas palabras para cerrar este taller. No, Ana María, primero felicitarlos por este espacio, porque nos recuerda este espacio que los egresados de la educación pública de nuestra Universidad de Chile seguimos siendo parte de esta gran comunidad universitaria después de egresados como profesionales o posgraduados de una universidad pública, laica, interesada en los problemas nacionales. Con esta iniciativa, la Universidad de Chile, a través de Alumni, lo que está haciendo es cumplir su misión institucional, que la definió Bello en el discurso de instalación de la universidad hace más de un siglo. Bueno, muchas gracias, profesor. Ha sido un gusto el poder acceder a sus conocimientos expertos, y muchas gracias por haberlos puesto a disposición de nuestra comunidad de egresados y egresadas de la universidad. Y bueno, de seguro vamos a seguir conversando con usted, porque independientemente, como dijo usted, independientemente del resultado, el proceso va a tener implicancias y va a continuar, y así es que de seguro vamos a continuar invitándolo a ser parte de nuestra comunidad alumni. Gracias, Ana María. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Chao.